por supuesto, la pobreza se medía de otra forma, pero el nivel de pobreza era del 6% de la población. Sí. 6%. Cuando se va Alfonsín en plena crisis era del 30%. Recuerden que Alfonsín se va en medio de una crisis. Sí, una hiper. Bueno, cuando se va Alberto, ahora en diciembre, era casi del 40%. Esto quiere decir que la recuperación del poder adquisitivo de los sectores asalariados es muy lenta y la caída es muy rápida y casi permanente. Claro. No perdamos de vista esto, porque hay una causa estructural fundamental de la que se habla muy poco, que es la ley que ordena las entidades financieras. Ajá. Es una ley del año 77 de Martínez de Oz que les da a las entidades financieras, a los bancos, etcétera, prácticamente todas las libertades y ninguna de las obligaciones. Ajá. Recuerden que los depósitos de los bancos están garantizados por el Estado argentino. Sí. Ustedes que tienen cierta edad se acordarán de la caída de los bancos en la época de la dictadura, del Banco de Intercambio Regional, Claro. del Banco Hispano Corfín y tantos otros, el Banco de los Andes. Sí. ¿Quién respondía frente a esos fraudes? El Banco Central. El Banco Central, es decir, el pueblo argentino. De cada punto que se llevaron ellos, hay 2 o 3 mil compañeros que cayeron en la pobreza, 2 o 3 mil familias que han caído en la pobreza. Claro. Y que yo sepa, no ha habido ningún atisbo de reforma, no hablemos de este gobierno, sino de Pero los en gobiernos 50 anteriores. años no, y con procesos virtuosos, incluso algunos en el sentido del campo nacional y popular, no se tocó eso. No se tocó. Ni siquiera se habló. Olvidémonos del gobierno de Menem, que ratificó y consolidó esta ley. Pero los gobiernos kirchneristas, tanto de Néstor, Cristina, vamos a suponer que Alberto también lo fuera, evidentemente no hicieron lo que debían hacer. Y ese es un cambio estructural. Y yo creo que es un cambio estructural, para el cual yo creo que con mayorías normales del Congreso se podría intentar. Lo que pasa es que, esto lo dijo con mucha claridad Cristina, el sector político, ya sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, cuentan con un 25% de los recursos del poder. El resto lo tienen ellos. Con una ley de la dictadura, no con una ley de la democracia. Así ¿Podemos que, seguir hablando entonces del poder formal y el poder fáctico? el poder fáctico, efectivamente. De todas maneras, en el caso de las entidades financieras cuentan con ambas Claro, herramientas. El poder fáctico, porque evidentemente pueden hacer que una corrida cambiaria termine con un gobierno. Recuerden lo que pasó con Alfonsín, Sí. lo que casi pasa en el año 22, cuando se retira Guzmán, renuncia a Guzmán por tuit Sí. del Poder Ejecutivo Nacional, era el ministro de Economía, y lo que puede pasar en cualquier momento, teniendo en cuenta que la devaluación del dólar es del 2% mensual y la inflación, suponiendo que sea verdad, ronda el 10%. Esos 8 puntos se van acumulando como si fuéramos inflando un globo. Claro. En algún momento va a explotar. Los bancos por ahora, evidentemente, están tranquilos, están festejando. Los bancos, no me refiero exclusivamente a los bancos, hay a los bancos que atienden a la gente, lo que se llama la banca minorista, sino los bancos de inversión, que Claro. son prácticamente desconocidos Sí. Claro. para el gran público. Sí, para el común de la gente. Sí, y como decís vos, un gobierno está con la espada de Damocles, eso de la corrida bancaria. Basta una corrida bancaria para que caiga. Exactamente. Massa lo tuvo también. Sí. Estuvo varios meses tratando de contenerla. Él tenía los contactos para... Estamos hablando de Massa, claro. Claro. Pero Guzmán no los tenía, esos contactos. Claro. Un pequeño cálculo para adentrarnos en la filosofía. Llevamos más o menos un 70% de inflación desde el mes de diciembre hasta ahora. La tasa UVA quiere decir unidad de variación, no sé qué, que permitía hacer plazos fijos por ese índice, arroja más o menos un 70%. Si el 1 de enero de este año pusiste un plazo fijo, ponele de 1 millón de pesos, hoy tendrías, bueno, un 70% más, 1.700.000 pesos.
Ahora el dólar no se corrió 70%. No. El dólar, desde ese momento hasta ahora, prácticamente está estancado. Sí, no se movió. Hay unos 60 puntos de diferencia. Es decir, vos el 1 de enero comprabas con ese dinero, con ese capital, 10.000 dólares. Bueno, 1 millón dividido 1.000 Sí, $1.000 dólares. $1.000. Hoy, con 1.700.000, compras $1.600. Sí. ¿Quién pone esa diferencia? El Estado argentino, es decir, el pueblo argentino. Mantiene el nivel estable ese. Claro. Exactamente. Estamos hablando de 1 millón de pesos, que es poca plata. Imagínate el que trajo 300 millones de pesos. O el que trajo 3.000 millones de pesos. La diferencia es sustancial. Y los billetes dólares no están en el Banco Central, no están en el país. O por lo menos el Estado no tiene acceso. La gran masa no está en el país. Claro. Pero se lo van a querer llevar. ¿Y qué van a hacer si no se lo pueden llevar? Presionan sobre el dólar blue. Claro. Y vamos a tener una devaluación. Espero que no, Sí. que va a terminar de deteriorar el salario real, porque el que sufre no es el gran financista, sino El la pequeño, señora nosotros, jubilada. que va al supermercado todos los días, claro. Exactamente, Sí. el asalariado. Sí. Los sueldos no han subido el 70% que No. ha subido. Y una nueva devaluación como la que tuvimos en diciembre, ni bien asumió, sería ya directamente, si ahora fue el acta de defunción, sería, no sé, volver a enterrarnos, ya no da para más. Así es. No se soportaría una nueva devaluación aunque sea del 30, 40%, ¿no? Así es, por eso vuelvo a citar a Moreno, él le ve un destino muy cercano, muy corto a este gobierno. Sí, ya fue, dice, este gobierno ya fue. Él debe tener datos que yo no tengo. Él dice ser y es asesor económico de empresas, pero si está bajando este discurso a gente que de verdad interviene en el mercado, no como nosotros que somos apenas... Que no sabemos lo que es el mercado, salvo el súper, digamos. El que va. El chino. Sí, claro. Y que somos espectadores, Sí. porque en realidad no jugamos. No, la vemos nosotros estamos en la pasar tribuna. nosotros, sí. Y el problema es que cuando se produce algo importante en la cancha, la que se derrumba es la tribuna. Los jugadores siguen, Claro, tal son cual. transferidos, Ujú, etc. sí. Bien, pero teníamos un tema hoy para charlar y que tiene que ver con la libertad. Así es. La libertad, término que se utiliza y mucho en este momento, en estos tiempos libertarios. ¿De qué vamos a hablar? ¿Desde qué lugar aborda la filosofía la libertad? Bueno, yo hice una especie de clasificación escolar, Sí. porque si hay una palabra que tiene 1000 significados y que traiciona los hechos, traicionan esos significados, es la palabra libertad. Porque la palabra amor también tiene muchos significados, pero uno sabe lo que es el amor. Sí. Sí. Porque lo siente, porque siente el amor que recibe. En cambio, la libertad es como algo negativo, aunque es algo que uno desea. Debería, claro. Porque la libertad es básicamente ausencia de algo, Sí. es decir, ausencia de restricción. Sí. Claro, nosotros nacemos fuera de la cárcel. Por lo tanto, si nos encarcelan, recuperamos la libertad una vez que abren las puertas de la reja. Entonces parece que el hombre naturalmente es libre. Sí. Bueno, es un deseo. No es una realidad. No es una realidad. Voy a empezar con otra cita que había traído. Dice así: nombrar la libertad implica que la deseamos, no que disponemos ampliamente de ella. Sí. Esta redacción es mía, pero la idea es de otros. Nombrar la libertad implica que la deseamos, no que disponemos ampliamente de ella. Por ejemplo, ahora estamos tomando mate, Sí. pero no hablamos del mate, salvo como ejemplos para ilustrar esto que es el deseo. Porque el deseo no es otra cosa que la esencia misma del ser humano. No queremos algo porque sea bueno, sino al revés. Lo convertimos en bueno porque lo deseamos. Claro. Y por eso nos parece, con legítimo derecho, que la libertad es algo bueno, Claro, porque la estamos deseando. pero porque Claro. la deseamos, no porque la tenemos. O sea, evidentemente disfrutamos de la libertad cuando hay ausencia de restricciones. Así como decíamos, el mal no existe, lo que hay es ausencia de bien. Sí. Podríamos decir, la libertad la podemos disfrutar, pero cuando hay una ausencia
característica, que es la ausencia de la represión o de la restricción. Por ejemplo, nosotros ahora no podemos hacer muchas cosas en este momento porque estamos aquí, etc. Bueno, pero no se nos ocurriría ponernos a llorar porque no somos libres para hacer eso. Porque en realidad lo que regula la libertad es la ley. Claro. Sin ley no hay libertad. Es lo que le pone bordes. Es lo que le pone bordes y lo que genera el deseo. Lo que pasa es que tenemos tantas restricciones que es mejor soñar que no están. Los estoicos, una filosofía, podríamos decir, de la época del Imperio Romano, por supuesto es anterior porque se desarrolló en Grecia, tenían una idea equívoca de la libertad. Ellos creían que la verdadera libertad era la ausencia de todo deseo. Pero en ese caso ya no es una libertad material, es una libertad psicológica, claro, como un sueño. Claro. En el sueño, aunque no por mis intenciones, pero podemos hacer cualquier cosa, podemos hablar con un caballo si queremos. O sea, si el sueño apunta para ese lado, nada impide que ocurra. Claro. Bueno, pero en la realidad material, en la realidad social, en la realidad psicológica, eso lamentablemente no es posible. Porque nosotros requerimos, o en todo caso, la exterioridad requiere de nosotros un tipo particular de comportamiento. Y esa es la máxima de las restricciones. Por supuesto puedo decir cualquier cosa, pero como ejemplo, no efectivamente. Está la ley penal, claro, está la ley moral y están los sentimientos. Vos no vas a cometer un crimen con la persona que amás, ni vas a permitir que alguien cometa un crimen con la persona que amás. Y eso es una restricción a la libertad. Y eso es una restricción. O sea, lo podemos vivir como un deber. Y ahí entra el concepto moral de la libertad, que vamos a ir viendo de a poquito. Ajá. Dice Alexis de Tocqueville, un autor francés que escribió un libro muy interesante que se llama La democracia en América. Él viene en el siglo XIX a América, él es francés, y se asombra porque en Francia todavía la aristocracia, la nobleza, tenía mucha preponderancia. Y se da cuenta que en Estados Unidos, los lugares donde él visita, bueno, el comercio, la clase media, es la que se lleva prácticamente el protagonismo de la historia. Y es un protagonismo republicano, democrático, como en el que en los años de Alexis de Tocqueville no tenía Francia. Claro. Y no sé si alguna vez lo tuvo. Incluso posterior a la Revolución, la aristocracia seguía teniendo en Europa un papel... Se había restaurado la monarquía y luego de la Revolución de 1830 también se había vuelto a restaurar la monarquía. Por eso se habla de las 5 repúblicas de Francia. Claro. Cada una de ellas fue algo así como la continuidad o la discontinuidad de la monarquía y la continuidad de los intentos revolucionarios que terminan de cristalizar no hace mucho, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Mayo francés del 68. Claro. Esa es la Quinta República. Bueno, leemos a Alexis de Tocqueville. No hay nada menos independiente que un ciudadano libre. Siempre está involucrado en alguna colaboración con los demás ciudadanos. Ajá. Él se refiere estrictamente a la libertad política. La libertad política tiene que ver fundamentalmente con esta circunstancia. Nosotros pertenecemos a una sociedad. No hay libertad fuera de la sociedad. Y dentro de la sociedad solo hay restricciones, solo hay obligaciones. ¿Cómo compensamos nuestros deseos con las obligaciones que nos impone la sociedad? Bueno, aparece entonces la necesidad de revisar la etimología de la palabra libertad, para saber qué pensaron quienes nos precedieron, que ciertamente no vivían en sociedades absolutamente libres, pero sí había sectores de la población que sí lo eran. Ajá. Por ejemplo, la cuna de la democracia occidental está en Grecia, pero en Grecia había esclavos. Claro. La mujer no tenía derechos. No hablemos de los niños. Es decir, la libertad, en caso de que pudiéramos verificarla, estaba afectando a un sector
o en todo caso beneficiando a un sector muy reducido de la población. Minoritario incluso. Podríamos decir un tercio, tal vez menos, porque había esclavos varones también que por supuesto no gozaban de esta libertad. Bueno, yo encontré 3 palabras diferentes para nombrar a la libertad, lo que nos da la idea de la polisemia que nuestra palabra libertad implica, porque si había 3 palabras distintas es porque ahora para libertad tenemos por lo menos 3 interpretaciones distintas. Claro. Bueno, la primera es autoexusion, que significa la capacidad de actuar de forma independiente o autónoma sin restricciones externas. Es la libertad de hacer lo que uno desea. Esta libertad es indeseable, porque es la que abre el camino para todo tipo de crímenes, pongámosle los más terribles, la pedofilia, etc. La violación, el asesinato. Más moderada es la segunda palabra, que es touleuteron, que significa la condición de ser libre, especialmente en el contexto de disfrutar libertades políticas y civiles. De esta condición disfrutaban los ciudadanos griegos, los que se llamaban polites. Y en general la nobleza, en general la gente no como uno, sino la gente que dispone de los recursos materiales para bancarse esa condición. De todas maneras, hay una restricción. Esa libertad tiene que ver en el ámbito de la polis, no en el ámbito privado, no en el ámbito de la moral, sino en el ámbito público. Claro. Por ejemplo, la libertad de expresión, Claro. o de publicación o de reunión. Y finalmente está la palabra que expresa la idea general de libertad, que es eleutería, que significa libertad en el sentido personal y libertad en el sentido político. La eleutería es la que da origen a la idea en la República Romana de libertad. En latín, la palabra libertad ya era una palabra ambigua. Significaba lo que se le concedía al esclavo, por eso la idea de que la libertad es en realidad el fin de ciertas restricciones, Claro. y no el comienzo de una vida plena. Bueno, los ingleses, los anglófonos, los que hablan en inglés, tienen 2 palabras para libertad. Freedom, Sí. de ahí viene free trade, comercio libre comercio, Sí. y liberty. Sí. La estatua de la libertad, ellas la llaman liberty, no freedom. No. Porque liberty proviene de una fuente normanda, o sea, de una lengua, podríamos decir, no latina, y está relacionada con la palabra francesa liberté, que se proclamó, ustedes recuerdan, en la Revolución Francesa, liberté, fraternité, igualité. ¿Sí? ¿Está más relacionado con lo político esto? Exactamente. Liberty. Con los derechos. O sea, la liberty es algo así como los derechos de reunión, los derechos de expresión, de ambular por la ciudad, con los que el ciudadano está investido y que el Estado debe limitar su poderío. El artículo 14 y 14 bis de la Constitución. Claro. Correctamente. Sí, este es el espíritu liberal en el sentido pleno de la palabra. Y fíjense que los ingleses o los anglófonos usan la palabra liberty para esto. Y no la palabra freedom, que es una palabra de origen germánico, que apunta a la autonomía individual y la ausencia de interferencias externas. Como ven, es muy delgada la línea que separa freedom de liberty. Pero son 2 palabras, no perdamos de vista esto. Si hay 2 palabras es porque hay por lo menos 2 significados. Claro. Claro. Cuando hablamos de libre comercio, en realidad no hablamos de libertad en este sentido. Hablamos de la ausencia de restricciones por parte de la autoridad del Estado. Es decir, el gran enemigo de la libertad sería el Estado, pero es al mismo tiempo el gran protector y garante de la libertad. Claro. Sí. Solamente un alucinado, como quien ustedes conocen y lo oyen todos los días, puede decir que el Estado es criminal, es una organización criminal. Claro. Claro. Porque es la organización criminal que protege justamente las libertades individuales.
Bueno, de igual modo, perdón, sí. freedom se utilizó mucho con la muerte de afroamericanos en Estados Unidos. Freedom fue un término que se utilizó más que libertad o que liberty. Exactamente. Pero esto se debe a que la palabra freedom es una palabra, ¿cómo te puedo decir? No técnica, mientras que liberty es una palabra Claro. de la ciencia política, Claro. Ajá. que se vieron obligados los cientistas políticos y los filósofos a utilizar justamente para evitar la polisemia de freedom. Claro. ¿Sí? De todas maneras, cuando se reclama la libertad carcelaria de alguien, por ejemplo, ahora no recuerdo ningún asesino célebre, pero se pone Free Johnson, o sea, liberen Claro, a Johnson. Claro, sí. sí, No sí, dice, incluso en inglés no existe la palabra, el verbo relacionado con liberty. sí. Claro. Es más bien una palabra, un sustantivo abstracto, como Claro. diríamos en la escuela Claro. hace Ajá. muchos años. Liberación está es más Claro. relacionada con freedom. Exactamente. Claro. Bueno, como ven, no es fácil discriminar una cosa de la otra. Lo que yo les voy a proponer es una clasificación de 3 acepciones posibles de libertad. La acepción política, la acepción moral, que es, si se quiere, la más enseñada en las escuelas, y la existencial, que es la más olvidada de todas y sobre la cual vamos a trabajar hoy en la medida de lo posible, y si no lo dejaremos para la próxima. para próximos encuentros. Vamos a la definición política de libertad. Es la capacidad de los individuos para participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y su comunidad. Esta libertad tiene enormes restricciones. Por ejemplo, nuestra Constitución dice, muy bien, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Ya te puso un no de entrada. Claro. Claro. O sea, vos Ya tenés te la limitó. posibilidad de elegir a quien te traicione, Sí. pero no de defender tus propios derechos. Claro, claro. Claro. Es para llorar, pero bueno. Sí, bueno, nos porque reímos. El día está lindo, Sí, hay sol, claro, ¿no es cierto? sí. Bueno. Otra acepción política. Actuar de acuerdo con sus propias creencias y valores sin temor a la represión o la opresión. Bueno, hoy es un día de paro. No he visto todavía desplegada la gendarmería, pero lo han visto estos días con las manifestaciones Sí. de protesta de los grupos. El protocolo burro. Antipiquete. Exactamente. Y si la gente no se expresa es porque no tiene libertad, porque le tiene miedo a la represión. Y lo primero que hizo este gobierno en materia de asegurar las libertades públicas no fue liberar el dólar, que no lo hizo. No fue liberar las restricciones del comercio exterior, que no lo hizo. Lo pretende hacer con las ley bases. Fue cercenar las libertades públicas. Es más, esta botoneada, porque para mí no hay peor cosa que la alcahuetería. Hay un tango que dice, sí. el hombre para ser hombre no debe ser batidor. Exacto, la delación como... La delación. Llame a este número si le están, Es terrible. si están adoctrinando a sus hijos en la escuela. Llame a este número. Si lo están obligando a adherirse al paro. Exactamente. Esa delación tan cariñosamente recibida por ciertos sectores de nuestros conciudadanos. Sí, sin embargo no está en el ADN argentino. El argentino detesta el botón. Exactamente. Borges, ustedes saben, no era lo que se dice un populista, pero su peor enemigo era el alcahuete. Claro, Por supuesto, el cobarde también, pero el alcahuete era peor. claro. Incluso cuando él, medio en broma, contaba alguna anécdota de cuchilleros que probablemente fueran apócrifas, decía, estamos entre gente de confianza, ¿no? Porque tal persona debía una muerte. Y deber una muerte significa, bueno, que no ha pasado por el tamiz del sistema judicial argentino y ahí anda suelto después de haber cometido un homicidio. Claro. Bueno, por ahora el sentido de la libertad creo que ha quedado claro, tiene 2 acepciones. Sí. Pero no nos quedamos ahí, vamos al sentido moral, sobre el cual vamos a trabajar un poquito hoy. No es la mera ausencia de restricciones externas, que por supuesto tiene que haber, porque ¿quién quiere cruzar una pared sin abrir la puerta, Claro. ¿no es cierto? Sí. Etcétera. Sí. O sea, hay límites físicos, Sí. pero también hay límites culturales. La libertad moral es la capacidad de elegir y actuar, pero de acuerdo con el deber, en cada caso. Claro.
Es decir, no es libre el que hace lo que quiere, sino el que hace lo que debe. Claro. Y la libertad falta, ahí está limitada por la ley. Y la moral. Claro, vamos a suponer que a mí me obligan, no sé, a cometer un crimen. Sí. Bueno, en ese caso no soy responsable porque no lo hice voluntariamente. No fui libre de elegir entre el bien y el mal. Claro. Estaba apremiado, estaba presionado para violar la ley. Ahora, esa presión se llama buena voluntad si lo que intento hacer es cumplir con la ley. Hay, si les interesa, otro día lo podemos ver, decenas de problemas éticos acerca de lo que se llaman los dilemas. Claro. Voy conduciendo un automóvil, se me cruza un bebé y se me cruza un viejo. No puedo esquivar a los dos. Tengo que elegir a cuál de los dos aplasto. Sí. Lo digo medio así en broma, pero Hay un dilema ahí. es un dilema. ¿Mato al viejo, que le queda poco tiempo de vida? ¿O mato al chico, claro, que en realidad no vivió nada y así no sufre esta vida de porquería, etcétera? Bueno, estos dilemas han poblado las discusiones y los textos, especialmente en la ética jurídica, y ahora en la programación de los automóviles, claro, que se conducen a sí mismos. claro, claro. O sea, de autoconducción. ¿Por qué? Porque vos le tenés que dar la instrucción de, en caso de un dilema, para dónde apuntar. Bueno, por suerte estos problemas son muy infrecuentes en la vida real. Pero tiene mucho que ver lo jurídico con eso, ¿no? Porque Y sí. por ahí se me ocurrió cuando te escuchaba lo de la obediencia debida. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, en las leyes argentinas, una vez corregida la ley de obediencia debida, lo que quedó claro es que nadie te puede obligar a cometer un crimen. Ajá. Entonces, podés resistir la orden de cometer un crimen. Bien. Por lo tanto, si lo cometés, no podés invocar el principio de obediencia Me dijeron debida. que- Claro. 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 Si no lo mataba yo, me mataban a mí. Claro. Suponiendo que se pueda probar semejante cosa, Sí. probablemente en las películas de pistoleros eso ocurre. No sé si en la vida real, pero si llegara a ocurrir en la vida real, este sería un problema claro de los límites que tiene la libertad en el sentido moral de la palabra. Porque está claro que hay cierta trivialidad que evita la discusión. Por ejemplo, si yo me encuentro una billetera en la calle y no hay nadie y no tengo a quién devolvérsela, pero si yo veo que se te cae a vos la billetera y no te la devuelvo, claramente ahí estoy incumpliendo un precepto moral. Claro. Bueno, pero vamos al más interesante de los sentidos de la libertad. Espero que tengamos tiempo hoy, si no lo vemos más en detalle la próxima vez. Es el planteo existencial de la libertad. Este es mucho más trágico, Sí. no es moral, es terrible. Plantea la tensión entre nuestras elecciones y la responsabilidad que conllevan. Vos sos el artífice de tu destino. Claro. Báncatela. Sí. Es un tema que ha influido en diversos campos, desde la literatura hasta la psicología. Pero de verdad, una mínima reflexión personal te lleva a la conclusión de que estamos obligados a ser libres. Insisto, no en el sentido moral, no en el sentido de la Sí. ley, sino en el sentido de que tenemos que optar. Claro. Olvídate del bien y el mal. Claro, que tenemos Sí, que sí. elegir. Olvídate de la opinión de los demás. Sí. Vos tenés que hacer tu vida. Y es una angustia eso también, ¿no? Y claro, Sí. ¿vos pediste nacer? No, Claro. ¿Te preguntaron si querías No. nacer? Te trajeron al mundo. claro. Como dice Sartre, nos arrojaron. Nos tiraron. Claro. Y ahora que estamos arrojados, tenemos un tiempo escaso para hacer algo. Porque venimos de la nada. Claro. Y estamos obligados a construir. Vos podés decir, bueno, me quedo cruzado de brazos. Ok, pero eso también es una opción. Claro. De la que te tenés que hacer cargo. Sí. Te vas a quedar sin amigos, te vas a quedar sin protección, probablemente te vas a quedar sin recursos, porque no se puede vivir tan libre como el pájaro en el cielo. Dice el Evangelio, no sé si recuerdan, que, me lo dice Jesús, que hasta los
pelos de nuestra cabeza están contados en el cielo. Sí. Y se preocupa, fíjense los pájaros, dice. Los pájaros no saben lo que van a comer al día siguiente, pero Dios Padre, así lo dice en sentido bien patriarcal, Dios Padre los protege. Claro. Está bien eso. Claro. Entonces, vos no te preocupes, porque Dios te va a proteger también. El famoso Dios proveerá. Claro. Exactamente. Dios Bueno, es Más todo, que no. es todo lo contrario la libertad existencial. Porque Dios, en realidad, es la excusa para que no tomes decisiones. Claro. Para que alguien tome las decisiones por vos. Claro, lo Y eso dejamos no que, existe. que las tome Dios. Claro, y eso no existe. También existe el Dios pagará. También. También. existe el Dios proveerá. Él paga a Dios. Claro. Claro. De verdad que... ¿Y qué es? Un manejate. Claro. Sería, Sí. llegaste, no elegiste vivir, estás acá, manejate. manejate. Pero ahí entran en juego las dos, ¿no? Las dos previas, lo jurídico, lo que marca la ley, lo que marca la moral, Sí. lo que marca el mandato social. Pero eso lo va incorporando después. Claro, lo que pasa es que por razones de orden, podríamos decir, pedagógico, Sí, conviene separar estas cosas. claro. Pero, Porque son como distintas preocupaciones Eh. en torno al problema de la elección claro. personal. Pero en el día a día confluyen todas. Sí, sí, por supuesto. Claro. Esta distinción es, ya te digo, Sí. pedagógica, no Sí, es real. Sí, Claro. El individuo hoy tiene que responder frente a las leyes del Estado. claro. Sí. claro. Ahí tenés Sí. vamos a decir, una camioneta Sí, todos los códigos habidos y por haber. Sí, llena de restricciones. También tenés la otra camioneta, que es la moral. claro. Pero hasta ahora son dos camionetas, vamos a decir, una F100 cada Sí. uno. Pero Fuerte después viene el igual. camión con acoplado, Claro. el camión jaula, Claro, que es la responsabilidad existencial. claro. ¿Y qué haces ahí? ¿Cómo ¿Qué haces? o sea, ¿Qué hacemos? ¿qué no haces? Porque hagas lo que hagas, siempre implica una responsabilidad. Claro, siempre Sí. hay un limitante ahí. Estamos condenados a ser libres, que es una manera clara de señalar la terrible ambigüedad de la palabra libertad. Claro, Claro. 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 Y podemos elegir, digamos, en el plano teórico, en una charla como esta, podemos elegir cualquier cosa, total, no hay ninguna responsabilidad. Pero si yo decido invitar a vivir a mi casa a una persona, vamos a suponer indigente, etcétera, todo esto trae consecuencias. Claro, Sí. Consecuencias que se abren a partir de mi decisión. claro. Por supuesto puedo echarle la culpa al indigente de que no se bañe, Claro. o de que usa demasiada agua caliente, o que está todo el día mirando la tele, etc. Pero no puedo desligar mi decisión inicial de los efectos o de Claro. las consecuencias Consecuencias. que emergieron después de mi decisión. Claro, Sí, incluso cada decisión es no hacer algo. claro. Claro, Todo lo que no hiciste Claro. depende de si doblaste en esta esquina o no. Porque exactamente. Me llaman por teléfono y decido no contestar. Claro. Bueno, no hay forma de actuar sin decisiones. Claro. Aunque la actuación a veces sea una omisión. Ujú. Bueno, esa es la más complicada, ¿no? sí, no, a mí me ha llevado de verdad cada tanto, porque uno por suerte se distrae, tiene el partido de Sí, fútbol. claro. Bueno, A mí me gusta el boxeo, entonces los sábados de la noche, en vez de pensar en la libertad, claro. pienso en cómo se están matando dos Claro, dos tipos. tipos que se están Claro. dando trompada. Sí, la verdad que... pero me ha llevado muchos años de preocupación, Claro. especialmente porque hay novelas, hay literatura que presenta estas cosas, obras de teatro, que presenta estas cosas de manera descarnada. Claro. Por ejemplo, Crimen y Castigo, Ujú. Claro. la gran novela de Dostoyevsky que debe tener, no sé, 160, 170 años de escrita y sigue siendo tan vigente. Y por supuesto todas las actualizaciones que ha habido en el cine o en novelas que de alguna forma recuperan esta decisión del individuo de construir su vida al margen, por ejemplo, de la moral. Claro. Bueno, la historia de Rosa Luxemburgo, una gran revolucionaria comunista de los años 10 y 20 del siglo pasado, también es asombrosa en ese sentido. De qué manera la gente decide, el Che Guevara, por ejemplo, de qué manera deciden ofrendar su vida a una causa política. Y al ofrendar su vida la pierden. No es que, o sea, la pierden materialmente. Sí. Pero tanto Rosa de Luxemburgo como el Che Guevara
hoy son verdaderos íconos de la rebeldía, de la audacia, de la valentía, vamos, más que la valentía, del valor humano por las causas Por una causa. que se consideran nobles. Claro. Bueno, El héroe, ¿no? ¿Tiene eso? el héroe tiene. Belgrano. Exactamente. Y Porque San Martín. San Martín renunciaron a un futuro. San Martín había liberado 3 países. En Perú le habían ofrecido la monarquía. Claro. Y el tipo regresa a Buenos Aires y se encuentra con toda esta manga de Y delincuentes. se tiene que ir acá. Y se va a Francia. Claro, el propio Rosas. Por supuesto que a Rosas lo tenían en la punta de la escopeta. Pero de verdad fueron grandes personalidades que dan muestra de esto que Sartre y los existencialistas intentan indicar. El hombre, si no actúa, no es nada. Claro. Y no puede decidir ser nada. Por eso el libro tan interesante, del que si quieren algún día hablaremos, El ser y la nada. Es un libro que tiene, yo qué sé, 70, 80 años. Sí. Y que el propio Sartre fue, digamos, olvidando, desplazando del centro de su interés, porque a él le tocó vivir, después de la Segunda Guerra Mundial, el encumbramiento de la Unión Soviética y del comunismo. Él, por supuesto, no era prosoviético, pero sí tenía las ideas de compromiso intelectual con una revolución inspirada en ideas marxistas. No sé si estamos bien. Estamos perfectos. Terminamos entonces con la idea de la libertad moral, que es la más aburrida. Claro. ¿Tiene algo que ver con lo religioso también? Es que justamente, Confluye todo ahí. claro, lo religioso se apoya en esta idea de que la ley y la obediencia nos dignifican. Para Sartre, que las pasó todas antes de escribir El ser y la nada, porque él fue un estudioso de la filosofía, de clase media acomodada, etc., pero después estuvo en la resistencia contra los nazis. Sí. Y él vio no solo la crueldad de los nazis, sino la traición de muchos conciudadanos franceses que eran colaboracionistas. Sí. Y había que decidir fusilar a esa gente. O sea, Sartre lo que tiene de interesante es que él ha vivido. No es que, como cualquiera, por ejemplo, como No yo, lo pensó nomás. que nunca Claro. salí de mi casa, o que iba de casa a dar clases. Claro. No, hay gente que se ha comprometido y que ha dado testimonio. No sé si lo conté alguna vez. A él le dan un premio Nobel de literatura. ¿Y qué hace? Lo rechaza. Sí. Y no solo lo rechaza, sino que escribe una carta absolutamente, ¿cómo te puedo decir? Dura, pero muy dura, contra el régimen de los premios Nobel, contra la clase dominante, contra la cultura dominante. Eso es lo que enaltece a la filosofía. Por eso, pero vamos a retroceder a Kant. Que Kant, Salimos del existencialismo y vamos para claro, por supuesto retrocedemos a fines del 1700, ¿sí? Comienzo del siglo XIX. Kant muere ya siendo muy grande, a los 80 y pico de años. Para ese momento incluso la longevidad era totalmente infrecuente. Pero de Kant se cuentan muchas anécdotas, probablemente apócrifas. Por ejemplo, el tipo salía todos los días a la misma hora a dar la vuelta al pueblo. Y cuando no podía, por razones de resfrío o de gripe, calculaba la cantidad de pasos que tenía que dar en sus paseos habituales, y a esa distancia ponía el pañuelo. De manera que caminara la misma cantidad de pasos, pero sin salir de la casa. Que la gente sabía qué hora era porque el señor Kant pasaba por determinado lugar de la ciudad. siempre a la misma hora. Y bueno, por algo el hombre no se casó, vivió con una ama de llaves hasta que la ama de llaves muere y la reemplaza, no sé si la sobrina de la ama de llaves. Y tampoco salió jamás de su pueblo. Claro, ese es el que, Claro. el que nunca salió de su Nunca pueblo. salió de su pueblo y sin embargo Pensó el mundo. pensó el mundo y escribió un libro muy interesante. Es un tratado, un ensayo que se llama La paz perpetua. Podríamos decir que la paz perpetua es un deseo casi infantil, ingenuo, de lograr a través de la razón la convivencia entre los distintos países, las distintas naciones. Pero claro, él
es contemporáneo de la Revolución Francesa. Y sin embargo no se entera de eso. Él vive pensando, imagínate que están decapitando gente Claro. en París, que Napoleón está atacando. Él vive en una ciudad que creo que actualmente es Polonia, una ciudad de habla alemana, pero que en ese momento pertenecía a la Confederación de las Naciones Prusianas. Y Napoleón estaba avanzando sobre esos territorios. Y el hombre piensa en la paz perpetua, porque cree en lo más sublime que tiene el ser humano, que es la razón. La razón. No los sentimientos. Al contrario, él cree que los sentimientos traicionan al hombre, que lo que verdaderamente nos da la experiencia de lo sublime, de lo sagrado, de lo absoluto, es el alma. Pero claro, él no puede decir existe el alma, porque él de verdad no encuentra ninguna evidencia empírica para sostener la idea, él lo llama idea pura de la razón, el alma. Y lo mismo le pasa con la libertad. Entonces dice, la libertad es la capacidad para ser autónomo y determinar las propias acciones. Pero no en arreglo al destino de ser nada y convertirse en algo. No. ¿Saben cómo? En arreglo a la ley moral. Es decir, la libertad es intrínseca a la naturaleza humana porque todos los seres humanos deben tener la capacidad de ser libres. Pero esa capacidad se verifica, se hace material cuando tus acciones racionales corresponden a la ley moral. Por ejemplo, cuando cumplís la ley. Claro. Entonces, para aquellos que creen que la libertad es hacer lo que uno quiere, Kant le dice, no, eso es lo que hacen los animales. Esa es la naturaleza. Nosotros estamos dotados de una capacidad, que es la razón, que nos permite entender cuál es nuestra obligación en cada caso. Bueno, en esta alucinada manera de ver el mundo, a Kant se le escapan los dilemas. Es decir, tengo que elegir el mal menor o tengo que elegir el mejor de los bienes. ¿Y cuál es el mejor de los bienes? Porque para Kant existe solo una ley moral, que es lo que se llama el imperativo categórico. Lo vamos a decir en palabras de barrio. No le hagas al otro lo que a vos no te gusta que te haga. Claro. Y dicho, como lo dice Kant, más o menos, lo dice en alemán, pero traducido, dice así. Actúa de tal manera que la máxima que guía tu conducta sea una ley universal y necesaria. Por eso, no le hagas al otro lo que no te gusta que te haga. Eso ya lo había dicho Confucio. Sí. Pero resulta que Confucio no pensaba en la libertad. Él pensaba justamente en la necesidad humana de someterse a la autoridad. Para Kant, esto no es lo que dignifica al hombre. Lo que dignifica al hombre no es la sumisión, sino la aceptación, no por presión, sino por propia voluntad de cumplir con la ley. Así que vamos a cumplir con la ley. Un objetivo supremo, un bien por encima de todo, al cual llegamos pensando y nos adaptamos a eso, ¿no? Actuamos en consecuencia de eso, de ese pensamiento. Correcto. O sea, actuando intencionalmente en conformidad con la ley es que logramos la experiencia de lo sublime o de lo absoluto. Es más aburrido imposible. Sí. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante. Muchísimas gracias por haber venido y nos reencontramos en 15 días. Cuando ustedes gusten, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos.